La juventud es la fuerza más activa y vital de la sociedad. De la sana educación de la juventud depende la felicidad de las naciones. Aquí presentamos Jóvenes, para los jóvenes en familia. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Jóvenes para los jóvenes en familia. Como todos los domingos nos reunimos para escuchar las lindas actividades que nos traen nuestros jóvenes. Recuerden que este programa es de ustedes, queridos jóvenes, por lo tanto, todas las actividades, las informaciones, las cosas lindas y sobre todo de nuestros queridos jóvenes. Siempre también acompañados, ciertamente, de la familia, papá, mamá. Y es por eso que algunas veces también vienen los mayores para indicarnos todo el camino, el acompañamiento que siempre se le hace a los hijos. Bueno, hoy tenemos aquí este grupo, vamos a presentarlos, de dónde vienen. Primero comenzamos con los nombres. Vamos a comenzar contigo aquí a mi izquierda, comenzamos con las damas siempre nosotros. Presentate, tu nombre y así vamos a ir entrando un poco en el clima de lo que hoy ustedes traen como actividad y ofrecen. Gracias, padre. Gracias primero por la invitación, por la oportunidad, un pequeño espacio para compartir todo lo que es el movimiento juvenil. Mi nombre es Alicia Navarro, recientemente casada. Soy de la profesión de ingeniería en informática. Trabajo en el área de tecnología ya como hace 9 años. Tengo un hermano mayor y gracias a Dios todavía están con nosotros mi papá y mi mamá. ¿Y hace mucho ya que te casaste o recién nomás? Recién nomás. En febrero, padre. En febrero, a la cuenta, entonces todavía, luna de miel todavía estamos. Sí, sí, gracias a Dios. Bueno, ¿y qué tal, che, con la parte informática? Pues la informática es muy amplia. Sí, correcto. Yo estoy justamente como encargada del área de infraestructura, o sea, todo lo que tenga que ver con servidores, aseguramiento del servicio. Hay una importante continuidad del negocio. ¿Estás trabajando en una empresa? Sí, correcto. Ah, sí, estoy en una casa de bolsa, bolsa de valores. Bolsa de valores. Se me tenía que enseñar eso, che, a ver cómo es lo que... Sí, para invertir, padre, muy importante, sí, correcto. No sabemos qué es lo que vamos a invertir, ¿verdad? Si no tenemos... Bueno, pero me vas a ayudar con eso, che. Sí, invertita, Muy bien, Alicia entonces. Sí, padre. ¿Y cuántos años tenés, Alicia? Tengo 30 añitos, padre. 30 años, a la cuenta, y no parece, che, demasiado jovencita parece. Bueno, Gracias, padre. ¿y contra quién te casaste? Y... te asustó, parece. Ah, y el que te acompaña, el que está a tu lado. Bueno, entonces vamos a aprovechar y vamos a presentarle ya a él también. ¿Qué tal? Bienvenido también a nuestro programa. Buenas tardes, gracias por la invitación, padre. Mi nombre es René Brun, soy coordinador de la Parroquia Sagrada Familia, coordinador juvenil. Me desempeño en la profesión de contador. Ayudo para lo que sería la facturación electrónica, es por lo menos un nuevo servicio que se está implementando recientemente en Paraguay. Y estuve acompañando de cerca en lo que sería esa implementación en la empresa en la cual me desempeño. O sea que ustedes más o menos están casi en el mismo, más o menos, ¿o no? Es la combinación, sí, padre, entre una informática y un contador. Así, Peña combina por ande, Bueno, yo sé que la tecnología, yo de las finanzas, padre. Así. Sí, ¿y dónde ustedes se conocieron? ¿Ustedes dónde son? ¿Vos de dónde sos, Alicia, me dijiste? Mariano Roque Alonso. Yo... Soy de Mariano, padre. De Mariano también. Sí, ahí también, justamente, padre, nuestra historia lo comenzó en la parroquia. Ah, la cuenta. Ustedes piensan que iban para rezado para aquí en la parroquia. No coincidimos. Por obra de Dios, padre. Por obra de Dios. Dios del Espíritu Santo. Entre informática y informática, bebé, yo topara, Sí, o sea, yo estaba haciendo voluntariado en el pequeño Cotolengo. Tengo ya sumados, serían como 10 años ya formando parte. Esa es una parroquia ahí de Cotolengo. Sí, la parroquia Sagrada Familia forma parte de la obra de Honorio. Y el pequeño Cotolengo, el hogar, está justamente muy cerca de lo que es la parroquia. Ya. Entonces ahí es como que... ¿Y vos ahí hacías servicio o seguías haciendo? Sí, sigo haciendo, o sea, activamente ya, pero en conjunto trabajamos con lo que es la parte juvenil, coordinación juvenil, como así también el voluntariado. Hacemos esa fusión de los jóvenes. Entonces siempre como que tenemos actividades muy puntuales, específicas para el coto
y lo que sería a nivel parroquial, porque tenemos también comunidades muy dependientes de lo que es la parroquia, entonces también acompañamos esos grupos Ya. de jóvenes. Sí. Qué bien. Bueno, y aquí viene un tercer acompañante también. Entonces, presentate un poco también vos, tu nombre. Buenas tardes, padre. Gracias por la invitación. Yo me llamo Ariel Mieres, formo parte del grupo juvenil de ellos, justamente la coordinación de ellos. Y también me desempeño como coordinador de monaguillos de la parroquia Sagrada Familia. De 42 años me desempeño, estudio comercio exterior y relaciones exteriores. ¿Vos estás estudiando todavía, Estudiando Ariel? Sí, Ya. me falta la tesis, no me da por terminar. La tesis. La ya. tesis. En la facultad UTIC, en la Universidad UTIC de Fernando de la Mora. Ahí estás. Sí, Ya. Qué bien. ¿Y cómo es comercio? comercio exterior. Exterior. Sí. ¿Y eso qué es lo que se hace? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo uno se desempeña cuando tiene ese título de...? En realidad lo que es nuestra carrera o lo que va a ser nuestra profesión como licenciado sería acompañarles a las aduanas, ya sea en puertos, aeropuertos, Ah, ya. puerto fluvial, aeropuertos, puertos terrestres. Como yo vivo en una zona donde hay muchos puertos, Ah, ¿verdad? claro. Y como que Roque Alonso, Roque ¿verdad? Alonso, sí. Ahí Y también ustedes está el son- aeropuerto un poco cerca también. Claro, en claro. Luque, ¿verdad? Sí, sí. Y me llama un poco la atención esa carrera y vi la malla curricular, después vi ampliamente en qué me podía favorecer y todo eso. Me llamó la atención. Entonces empecé a leer y busqué. Tipo, ¿dónde hay una carrera, dónde se puede estudiar comercio exterior? En primero busqué en la UNA no hay. Ah, no hay. No hay. En la 1 no hay. Entonces opté por una universidad privada con la que más me convenía, entonces estudié, me preparé y ahora estoy con falta de la tesis nueva. Ya. Y después de eso, enseguida uno comienza a buscar trabajo, consigue enseguida. Y depende de cada uno. Eso El cambio es amplio. ¿Ah, sí? Sí, sí. Eso es lo que después le llaman los aduaneros y eso. Sí, ¿no? los aduaneros. Ah. Vos puedes ser despachante aduanero, incluso esa carrera te puede abrir muchas puertas también en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ah, ya. Sí, no es precisamente en el área de De aduanas. aduanas. Ah, Así ya. mismo. Por eso justamente te preguntaba, o sea, relaciones exteriores también entonces puede ser... Pero no es esa cuestión, por ejemplo, de consulado o No vamos por ahí. O sea, esto es más bien la cuestión de negocios. Negocios. ¿Verdad? Ah, de Es los como saber negocios. exportar productos a otros países. Ya. Qué interesante. ¿Y en la parroquia qué vos estás haciendo? ¿En la misma parroquia En estás? la misma parroquia, en la parroquia Sagrada Familia, soy coordinador de los monaguillos. A Monaguillo. Los monaguillos. Soy coordinador y formador también de ellos, Sí, con otra compañera, ¿verdad? Que hoy no puedo venir por cuestiones de salud. ya. Ah, esta otra compañera también, una chica también como monaguilla, Coordinador coordinadora. también. Yo le suelo decir mondaguillo o mondaguilla. Así vio o no. Bueno, es un chiste, ¿no? Para que se enojen. Bueno, muy bien. Así entonces le estamos presentando aquí a los que vienen hoy aquí a nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y ustedes, Alicia, me decían que tienen una organización ahora para septiembre, alguna actividad especial. Sí, padre, la que es muy próxima, que sería el domingo 8, gracias a la Universidad María Auxiliadora, sí, justamente organizan una... María Auxiliadora, que está ahí sobre el camino... Sí, está en Loma Loma Huitán lo está, sí, conozco. Yo a la señora lo que le conocía, a la mamá que ya falleció ya. Ahora parece que los que llevan adelante ya son los hijos, ¿verdad? Incluso alguna vez ahí, cuando comenzaron recién, era un colegio primero, dedicado a María Auxiliadora, muy dedicada a la señora y muy devota de María Auxiliadora. Incluso tiene un sobrino, que su sobrino es sacerdote, Padre Miguel Ángel Cardoso. Sí. Por eso es que la conocía muy bien a la señora. Bueno, entonces después vamos a presentar esto ya que vienen ustedes para invitar a todos los jóvenes o a todas las personas, ¿verdad?, que quieran participar, ¿verdad? Así mismo. En esta actividad que ellos están trayendo. Nosotros, queridos amigos, volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invitamos a todos ustedes a seguir apoyando nuestro canal Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte podemos llegar a todas las familias a nuestro querido Paraguay. Ñandeyara Ñe'e. Ay de mí si no evangelizara.
Queridos amigos, estamos volviendo con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y hoy nuestros invitados, aquí ustedes ya ven, este grupo. ¿Cómo se llama el grupo de ustedes? Es el Movimiento Juvenil Orionita. Ah, sí, luego, Movimiento Juvenil Orionita. Sí. Vos sos Alicia, ¿verdad? Que sos la coordinadora. Vos sos René. Vos sos también coordinador, ¿verdad? Correcto, llevamos la coordinación parroquial con Parroquial. Pero es la misma coordinación que llevan juntos. Correcto. Correcto, ya. Bueno, pero vos no dijiste qué equipo sos, ¿eh? Soy Y el único que podemos decir, porque de los otros no hay que ni nombrar, innombrable. ¿Cuál es tu equipo? soy del Club Guaraní. Club Guaraní, por eso. Lo que sí reconozco, padre, una se me cuesta, me gusta ir a la cancha. ¿En serio? Cuando tenemos actividades se me solapan los horarios y estoy haciendo las corridas. ¿En serio? Trato que las reuniones o por lo menos los eventos culminen para los horarios de Guaraní. Hay veces no me queda uno, no voy para el segundo tiempo. ¿Ah, sí? Pero igual te va. Sí, mucho al club. ¿En serio? Correcto, padre. Bueno, yo quiero que venga aquí algún día a visitarme en la misa y así te voy a presentar al presidente del Club Guaraní, que siempre viene aquí. Sí, el señor Daer siempre viene aquí con nosotros a la Eucaristía, con la esposa, la familia, etc. Así que si sos de eso, hincha. Porque si sos así nomás, yo no le presento a nadie. Con decirle, padre, que en este partido contra Cerro que perdimos el campeonato Salabra, estaba por entrar a la cancha. ¿En serio? Que padre, la agradecería para instalarme, ingresar a la cancha y terminar el partido. ¿Ah, sí? Sí, oye. Sí, el Qué bien. O sea que en cualquier lugar te va donde juega Guaraní, ¿eh? Me voy a acompañar a mi Ya, papá, ya. sobre todo. Tu papá también es de Guaraní. Qué bien, che. ¿Y vos, Alicia, qué incluso? Yo soy de Cerro. Bueno, pero- listo. Pasamos al otro. Pasamos al otro. ¿Vos de qué curso, che? Olimpia, padre. Olimpia. Por lo menos somos mayoría ahora. padre. Mayoría somos aquí, 2 contra 1 será. Bueno, cuéntame un poco qué es lo que ustedes estaban viniendo a ofrecernos, ¿verdad? Como actividad del movimiento del grupo Orionita. Correcto. Venimos, padre, en esta oportunidad para poder hacer la invitación a todos los jóvenes que vienen en las inmediaciones de la parroquia Sagrada Familia y que quieran formar parte de los grupos juveniles. Nosotros estamos diseminados en 5 comunidades, que son las de San Ramón, San Francisco, Cacupemí. Y lo que hacemos nosotros, padres, desde la sede parroquial es motivar justamente las actividades de crecimiento espiritual y formativo también para los chicos. Ahora lo que estamos haciendo para nosotros es, Don Orione tiene un carisma y un amor hacia 4 características que lo llevan a una orionita a determinar justamente su identidad. Una es el amor al Papa, que justamente nosotros los orionitas tenemos un cariño, afecto especial hacia el Papa, es como un referente para todos nosotros, incluso los católicos. Es el amor a María, a Jesús y a las almas. Es Jesús mismo que nos sirve de camino, verdad y vida. Y María también, incluso estuvimos comentando con mi señora esta actividad. Escuchamos una reflexión que jamás había visto de esa manera, que es donde María justamente lo que hace en esta boda de Caná, adelanta el milagro de Jesús. Y nosotros nada más nos decíamos la idea de que muchas veces también esperamos de que ocurra un milagro en nuestras vidas, y cuando pedimos justamente que la Virgen María interceda por nosotros, nos damos cuenta que estamos en un escenario similar al de las bodas de Caná. Capaz Jesús, Dios, nos está preparando algo especial para nosotros, pero por intercesión de ella llega ese momento tan esperado de manera apresurada. Claro, interesante, ¿verdad? Correcto. Cómo mueve, ¿verdad? Exacto. Cómo mueve para que suceda enseguida. Sí, y ustedes saben la vida de Don Orione. ¿Qué tiene que ver con Don Bosco, Don Orione? Don Orione comenzó incluso lo que fue su vida intentando ser seminarista y ser sacerdote de la congregación, cuando en aquel momento Don Bosco. Por eso tiene una cercanía muy importante, y el carisma o la imagen en realidad que Don Orione siguió y le inspiró fue justamente la de Don Bosco. Tenemos una gran cercanía con la gente, o por lo menos las que forman parte de la congregación de Don Bosco, porque el carisma es muy similar. Claro. No, por eso nomás quería ponerle un poco a prueba a ver si sabía quién es Don Orione, ¿verdad? Sí. Fue seminarista y estuvo con Don Bosco, ¿verdad? Formación salesiana muy fuerte en Turín, ¿verdad? En aquel tiempo en que Don Bosco vivía todavía. Bueno, ¿y qué más, Alicia? A ver, contame vos. Sí. Justamente queríamos compartir también, padre, que dentro de este año teníamos también como un proyecto que decíamos ya lo dejamos en las manos de María para ver si podemos irnos con todo el movimiento a conocer el corazón de nuestro santo fundador que está justamente en Claypole.
en Argentina. Sí, en Argentina. Entonces, Claypole. ese es nuestro proyecto como de cierre de este año para ir justamente con todos los del ¿Y grupo. cuándo sería eso? ¿Noviembre? Sí, ¿Diciembre? justamente ya a fines de noviembre, De noviembre. ahí como ya serían los primeros días de diciembre, que queremos ir con todo el grupo, ¿verdad? Como para que ellos también vivan esa cercanía, que conozcan, ¿verdad? Más sobre el santo fundador y podamos experimentar de su presencia, ¿verdad? Vos sabés que ahí en Claypole yo tuve la dicha de ir 2 veces ahí, porque yo viví 5 años en Buenos Aires, en La Plata el primer año. Y desde ahí lo que nos habíamos ido con nuestro maestro de novicio en ese tiempo, Juan Cantini. Y ahí muchos de los enfermos, una ciudad que justamente se dedica, o sea, es una pequeña ciudad, ¿verdad? Como le llaman ahí. Pero usted conoce más o menos o nunca se fueron todavía. Vos ya estuviste, René. Sí, por Sí. lo menos visitar y sin saber te queda marcado por el hecho de que también vos dimensionás el impacto que tuvo Don Orión a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Porque Así nosotros mismo. no solamente estamos aquí en Paraguay, es decir, el pequeño Cotolengo, es como si fuese una réplica la que se encuentra en Mariano Rocalonso, el tener en Argentina, pero con una dimensión mucho más importante a la que tiene acá a nivel local. También Claro. se encuentra en Brasil, en Chile, y ya también hablando de lo que sería mundial y también continentes. Claro, claro. Sí, y usted como ahí, como monaguillo, ya que vos me dijiste que sos formador y nada, está ahí con ellos. ¿Qué hablan de Don Orione ustedes ahí con los niños? Son muchos los niños que están ahí. Sí, nosotros somos aproximadamente 20 niños. 20. 20. Mira un poco, che. Sí, después de un largo tiempo volvieron a ver así esa misma cantidad de monaguillos. Justamente nosotros nos reunimos los sábados a las 10 de la mañana. Solemos tocar el tema de Don Orione, cómo empezó su primer oratorio. Porque Don Orione empezó así, creando un oratorio de niños, justamente para ayudarle a los chicos de escasos recursos para estudiar o como que se van a la escuela. Don Orione lo que hacía era reclutarles para enseñarles o ayudarles con su tarea o enseñarles lo que es un camino de Jesús y de María, como estaba mencionando René, como que es uno de sus amores Jesús y María, ese era su objetivo con los niños, acercarle más a Dios y a María, enseñar ese camino de evangelizar y de misionar. Claro. Che, ¿y qué tal? ¿Y los niños y la familia eso responden? ¿Se van? Sí. ¿Participan? Sí, participamos padre. No es de eso que un día se va, después el mitad, y no, y mi hijo no se quiso levantar, padre, se No. quedó dormido. No, increíblemente padre, los padres responden Responden. y le llevan a sus chicos. Hay veces que en las formaciones no se van los 20, se van 12, 13, Ya. y al sábado siguiente sí se van todos y así, ¿verdad? Pero eso se entiende Hay también por algunos. cuestiones de a lo mejor de salud, porque uno tiene otro compromiso familiar, entonces se entiende, ¿verdad? Mm. Pero sí responden. Y el formador siempre se va, el formador. Sí, claro. Claro, padre. Claro. No, por eso quería saber, ¿verdad? Porque una vez se dan los chicos y no se va, el catequista. Dice, no se va. Se reemplaza. ¿Me podés reemplazar, Alicia? ¿Me podés reemplazar, René? Está bien, che. Bueno, así entonces estamos hablando con estos jóvenes que vienen a hacernos una invitación. Tenemos que hablar más entonces y en el próximo bloque vamos a hablar un poco de lo que se está organizando y lo que está viniendo, lo que me hablaron también de la Universidad María Auxiliadora, que es la universidad que les está apoyando en estos días. ¿Cuándo es la fiesta de Orión, El 16 de mayo es... es en mayo. justamente, Ya. sí, la- O sea que ahora es más bien por la juventud, septiembre. Sí, en realidad, padre, esto tiene como un objetivo específico que coincide con el Día Internacional de la Caridad. Sí, la caridad, o sea, de por ahí caridad. va la cuestión. Sí, ahí va la cuestión. Entonces, como que el hogar del pequeño Cotolengo forma parte de las personas, o sea, del grupo que va a ser beneficiado. También acompañan otros hogares, pero nosotros nos sentimos muy contentos también de que la universidad haya tenido en cuenta al pequeño Cotolengo y queríamos Claro. invitar a más gente a que se sume a la corrida, porque es como son para toda la familia, niños y adultos, ¿verdad? Jóvenes y adultos también pueden participar en esta Cualquier corrida. edad, Cualquier edad, sí. cualquier peso. Sí. Yo no puedo todavía. Sí, ¿Cuándo padre. ¿Cuándo es la fecha, me dijeron? El 8 de septiembre. Domingo en la 8, el próximo Contrarreloj. domingo. Ya. Sí. No, por eso digo, tengo una semanita para prepararte. prepararme un poco ahí, moverme. ¿Y cuántos kilómetros se corren? 5 kilómetros. 5 kilómetros, sí. Una vueltita ahí interesante. Y si llego 4 nomás, igual me dan un cartoncito ahí y dice que Sí. corrimos. Así es. Está bien, che. No, pero lo lindo de eso que me están diciendo, que es apuntar un poco a la cuestión de la caridad, porque es una de las cosas muy importantes
que todos tenemos que como cristianos también apoyar. Bueno, nosotros volvemos enseguida con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñandeyara Ñe'e Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos entonces, a ver, Ariel, Alicia y René. Bueno, a ver, mi memoria todavía no me llegó las Alzheimer. Bueno, por favor, decimos, ¿verdad? Bueno, la corrida, sobre todo que... Más bien ustedes entonces están recibiendo como un regalo, ¿verdad? De la Universidad María Auxiliadora, que le está ofreciendo por el mes también de la caridad y este mes de septiembre que se le dedica a los jóvenes. O sea que todo cae como anillo al dedo y es una gran obra y un gran servicio y sobre todo esta vocación de los orionitas. Hay muchos sacerdotes. ¿Cuántos sacerdotes hay ahí en la parroquia de Oriones? Por lo menos ahí en la comunidad le tenemos a 3 que están de manera activa. Ahí ya. En Mariano Roca Alonso, porque esto también es importante. Sí. Hoy día estamos también en lo que sería la ciudad de Luque, que es donde 2 sacerdotes nuestros allí se desempeñan, que sería en la parroquia Cristo Rey. Ah, o sea, y están ahí. Correcto. Permanecen ahí. Correcto. Cristo Rey se llama la parroquia. Así es, la de Luque, padre. Ah, en Luque hay una. Sí. Y la que corresponde a Mariano Roca Alonso es la de Sagrada Familia. Entiendo. Y usted entonces ahí a full. Sí, ¿Y qué tal, che? ¿Qué tal? Ustedes son fanáticos también como los salesianos, no tanto. Se quedan así medio paralizados. No, en el sentido que por lo menos sí, padre, referente a lo que sería la transmisión de lo que sería la caridad. Justamente mencionando ahora, hemos compartido con Ariel que sería la coordinación allí en los monadillos, es para que justamente desde chicos puedan tener esa experiencia de vivir la caridad. Porque nosotros tenemos el lugar que es el pequeño Cotolengo, justamente uno puede transmitir y sentir eso. Por el hecho de que uno cuando es chico, uno puede vivenciar y decir, bueno, su mayor contribución puede ser ir a prestar un servicio en el pequeño Cotolengo. Pero cuando vamos creciendo y tenemos oportunidades económicas, nos podemos convertir también en padrinos, que hoy día es una realidad nuestra. Anteriormente a mis 15 o hasta los 16 años nosotros veníamos y éramos simplemente voluntarios. Sí, pero hoy día somos voluntarios, pero también padrinos de la obra. Claro. Y eso es lo que a uno le reconforta. Sí. Alicia, eso se vive mucho, se siente mucho eso de la caridad. Vos mismo hiciste voluntariado, me dijiste. Sí, sí. Los jóvenes tienen ese corazoncito para hacer la caridad, para hacer voluntariado. ¿Cómo vos le ves a nuestros jóvenes? Y sobre todo esa zona donde vos estás, ya que vos sos coordinadora con los jóvenes, o son medio, todo parece que esperan de los demás. Padre, justamente nosotros cuando empezamos con las formaciones y damos a conocer lo que es la obra de Don Oriones, nuestro encuentro se basa en el hogar del pequeño Cotolengo. Es como que ahí hay una realidad muy, muy latente. O sea, el joven también con verle a los chicos, a los residentes, como que dimensiona también la misericordia de Dios en ellos. O sea, de toda una humanidad que está apoyando el padrinazgo de gente. Entonces como que también el joven dimensiona, ¿verdad? Lo lleva a la realidad y dice, bueno, esta gente me necesita, tengo que yo también de alguna forma contribuir con esa obra, ¿verdad? Es como que ahí es como que el joven es más sensible, ¿verdad? Y ahí es donde dice, bueno, yo quiero hacer esto, yo quiero saber, yo quiero conocer más. Es justamente lo que nosotros también transmitimos, que ellos puedan ir a servir a esos chicos. Y ahí es como que hay una conexión. ¿Cómo, por ejemplo, Alicia, cómo, por ejemplo, los jóvenes podrían servir allí? O por lo menos, no sé, un fin de semana, bueno, sí, un domingo o un sábado. A ver, decime, papá, que escuchen. Porque hay muchos grupos juveniles que algunas veces dicen, ¿dónde vamos a ir? No, ¿cómo vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y eso. Vamos a ir esta tarde, vamos a ir a comer allá en el shopping, a comer una pizza ahí. Entonces, ¿será que no pueden ir a comer su pizza con los chicos ahí que están en el Cotolengo?
Correcto, padre, y muy, la verdad que muy importante y gracias porque justamente a veces el joven cree que tiene que tener como un respaldo económico, hacer algo muy extraordinario para ayudar, pero sin embargo es con los detalles, es como que uno puede ir a servir, sacarle a pasar al chico, a los chicos, recorrer en el hogar. Las nenas son muy mimadas cuando les pintan las uñas. Nos vamos también con voluntarios a nivel de peluquería, le hacen unos recortes, le asean. O sea, son pequeños gestos que para ellos es muchísimo. Y la forma en la que agradecen es como que hasta el nombre no se olvidan. Con eso ya te digo, inclusive cuando llegas a... Ahora, estas niñas, estos niños, ¿qué son? ¿Están enfermos de algo o son huérfanos? ¿A quiénes se les tiene allí en el hogar? Sí, son personas con discapacidad. Con discapacidad. Con discapacidad, sí, correcto. Y Por eso es lo que quería saber para que también la gente sepa, ¿verdad? O sea, de repente se va ahí y piensa que es solamente un hogar de niños o niñas que no tienen padres, por decir así, pero sin embargo tienen también algunas dificultades en la salud, ¿verdad? Sí, correcto. Y ahí también es importante mencionar, padre, que la atención que se le da al residente es es integral. O sea, es desde que ingresa, tiene prácticamente todo hasta que justamente Dios diga basta, ¿verdad? Claro. O sea, ellos se quedan de forma permanente y su cuidado es integral en todos los sentidos. Es como que el pequeño Cotolengo es un mundo para ellos. Tiene, la verdad que... O sea, ese es su mundo, ¿verdad? Porque ese ahí es su siempre mundo. vive. Sí. Algunas veces se les saca también de ahí, van así de paseo y eso, ¿verdad? Sí, correcto, padre. Y justamente que le acompañan así muchos voluntarios. Muchos voluntarios, padrinos mismos que lo llevan a sus casas como para almorzar, le hacen un paseo. Tenemos actividades también a nivel general de Cotolengo que hacemos ese llamado a toda la gente, un llamado de solidaridad para ir justamente solventando los gastos que genera justamente mantenerle a los chicos. Sí. Sí, sí. ¿Y ustedes cómo le forman, Ariel, sobre todo a los monaguillos que están? ¿De qué edad más o menos son los niños? De 20 me dijiste más o menos que están ahí ahora, Sí. actualmente. Son 20 chicos que se vienen de edad a partir de 5 a 6 años Mira, hasta los chiquita. 13, 14. A los El mayor que tenemos tiene 14 años. 14. Y nosotros solemos solemos hablar de lo que es de nuestro santo fundador, que es Don Orione, ¿verdad? Sí. Y después ir complementando, explicándoles las partes de la misa, los momentos, las solemnidades, los oficios de un monaguillo. Y así. Pero más nos vamos por lo que es el oratorio, explicando lo que es nuestro santo fundador. Claro. Y lo del oficio y eso van con el tiempo aprendiendo, ensayando en las misas y eso. Yo al menos me revisto con ellos para poder guiarles y para que... Son para que- uno más ahí como son guía, uno más ¿verdad? como guía para ellos, justamente para que ellos se sientan más seguros también. Porque si no hay una persona así, un poco mayor para ellos, como que se sienten inseguros Claro. y claro. tienen un poco de miedo todavía. Pero estando yo ahí, como que ellos también se sienten un poco más de seguridad. Y a ellos también les transmito eso para que ellos puedan hacer bien su servicio y puedan estar tranquilos. Claro, claro. Qué bien. Y René, ¿qué otras actividades ustedes están teniendo así en general, ya que ustedes están dentro de la parroquia luego, ¿verdad? Sí, Correcto. Como animadores. Así es, padre. Referente a lo que también es el movimiento juvenil orionita, porque es como si fuese que todo el tiempo estamos hablando de trabajo, también tenemos pequeños momentos donde los jóvenes tienen como esa pequeña retribución. Al menos en el mes de julio fueron 16 personas de la comunidad de la parroquia Sagrada Familia, también con cierta cantidad del grupo correspondiente al Luque, a prestar servicio en la Basílica de Corrientes y Tatí, padre, que A la es buena. la advocación con la cual lo conocen Ustedes a la recorren Virgen mucho, María. che. Yo quiero pertenecer a movimiento usted, che. Oh, gracias Bueno. a Dios, padre, sí. ¿Y va a algún país con ustedes o no? Sí. Sí. Sí, Bueno, una No, acompañación. viste. Entonces yo podría ir. Claro, Así claro. es, padre. ¿no? Es Sí, una sí. experiencia. Entonces, entre las que tenemos sería la visita a Itatí. En el mes de noviembre tenemos también lo que sería el encuentro de la familia, donde hay un movimiento que se llama Movimiento Laical Orionitas. Como nosotros somos el MJO, que sería el movimiento juvenil, el MLO nos involucra ya a todos, que serían Entiendo. tanto niños, adultos, jóvenes, y es donde se concentra la familia para justamente tratar sobre ciertos temas de la actualidad, la situación de nuestra congregación y por sobre todo seguir reforzando nuestra espiritualidad como orionitas. Gracias a Dios tuve la oportunidad de poder participar también en la Jornada Mundial de la Juventud, que fue en Portugal. Ah, es de Portugal, con Correcto. el Papa. Así es, y digo Sí. también que justamente algunas veces todo parece que transcurre y es en el tiempo que Dios indica, porque tuve un deseo muy profundo de poder participar en la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, pero no se dio. Ya. Y es porque Dios
específicamente estaba preparando algo. Igual nomás de No, portugués a portugués. Sí, así es, padre, por lo menos el idioma no cambió mucho. Portugués. Así es. Y ahora estamos también latentes, ojalá Dios mediante nos permita también cierta cantidad de personas podamos participar del jubileo del próximo año. Claro, qué lindo. Entonces, Y vos sabés que el Papa Francisco, como argentino, yo sé muy bien que él visitaba mucho Claypole, toda esa zona, sobre todo cuando él estaba por Buenos Aires, ¿verdad? Como arzobispo. Bueno, entonces, queridos amigos, vamos a volver nosotros enseguida con más Jóvenes para los jóvenes en familia. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Eres aquel que me sana, que me quita el miedo a volar. Tomas mi nada vacía, me regalas ganas de soñar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar. Eres tú la fuerza que impulsa mis pasos, mi refugio es mi descanso, eres mi paz, la roca donde está mi hogar. Eres el faro que alumbra en el medio de la adversidad. No importan ya las tormentas, me acompañarás al navegar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más, porque me has amado hasta el extremo y llegas cada tarde a tiempo al altar, conmigo a cenar, porque eres el agua que brota, vida que nunca se agota. Me cuidarás como nadie más. Eres la mañana fresca de verano, cielo que veo siempre pintado en mi balcón, cada latido de mi corazón. Eres aire fresco que limpia mi alma, sol que cada día llena de calma mi misión, el que transforma mi vida en canción. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas.
y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Queridos amigos, estamos volviendo nosotros con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Y aquí estamos con estos jóvenes que vienen desde Roque Alonso, ¿verdad? Y están trabajando sobre todo en la parroquia. ¿Cómo se llama la parroquia? Sagrada Familia. Sagrada Familia. Entonces una gran familia también de los padres orionitas y está todo el movimiento juvenil que ellos están coordinando en esa zona, en esa parroquia. Y también con Ariel, que está coordinando todo el movimiento, ¿verdad?, de los chicos, de los niños, de los monaguillos. Todo hacer un proceso y un camino. Bueno, nosotros vamos a comenzar contigo, Ariel. Entonces, así un mensaje para tus chicos, para aquellos con quienes vos estás haciendo también un camino, porque esto es un camino de fe y un camino formativo, sobre todo dentro de esta espiritualidad tan linda que es del Padre Orione. Bueno, mis mensajes para los niños serían que sigan con esa motivación de ir a hacer ese lindo servicio que es servir en el altar, ¿verdad? Porque algunos dicen ser monaguillos y como que no le gusta o como que escuchen de una manera un poco que no le gusta. Entonces, vos al llamarles ser servidores en el altar o servir en el altar, como que ya le da un impacto diferente a eso. Y que se motiven a ir seguir yendo, que es un servicio muy lindo, que aparte del servicio no es servir en el altar, es también servir a tu comunidad, comunidad. Porque todo yo creo que empezamos desde chiquito. Yo empecé desde chiquito y empecé como monaguillo a servir en la parroquia. Ahí mismo vos comenzaste. Sí, ahí mismo empecé. En ese lugar. Qué bien, che. Y ahora estar donde estoy es muy lindo, ¿verdad? Claro. Y así eso es una Ahora ya sobre todo como formador, ¿verdad? Formador Eso es lo más lindo. Bueno, René, vos, ¿qué le dirías un poco a los jóvenes, ya que ustedes están con la coordinación en la parroquia y todo este servicio que están haciendo desde esta espiritualidad? Así es, padre, por lo menos cuando comenzaba dentro del año 2012 a formar parte de lo que es el movimiento juvenil, porque hice también lo que sería servir como monaguillo, luego me integré a lo que sería el movimiento juvenil y ahí escuché una frase que me gustó bastante. Incluso nuestro grupo juvenil comenzó llamándose Sol del Mañana, y esto debido a que nuestro santo fundador decía lo siguiente: un joven puede ser el sol o tempestad del mañana. Y el desafío, creo, para todos los jóvenes católicos que seguimos nosotros trabajando, algunas veces es incomprensible, porque hay una necesidad de servir en la iglesia y ese deseo también de poder estar de manera cercana con Jesús nos lleva también a hacer una lección muchas veces de que hoy día es tratar de ser justamente sol donde estemos, en nuestro hogar, con nuestra familia, en el lugar de trabajo, que puedan justamente ver en nosotros características distintas que justamente hagan que un católico resalte. Es decir, que ellos mirándonos por nuestro gesto, por nuestra manera de ser, por nuestra conducta, puedan ver que realmente en la parroquia o en la iglesia en sí hay gente joven buena que quiere seguir trabajando y aportando para la comunidad. Y Dios mediante también nos permita seguir creciendo como país, Padre, que ese es el mayor desafío para nosotros hoy día. Claro, eso también es interesante. Bueno, no quiero entrar y cada vez te iba a preguntar porque ya estamos terminando también, pero si había aportes también de parte de la comunidad nacional, digamos, para no decir directamente el gobierno, ¿verdad? Porque al final de todo el gobierno si aporta es porque todos los ciudadanos de su impuesto aportan, ¿verdad? Correcto, es así, Padre, por lo menos entendemos que se recibe cierta ayuda por parte del gobierno, pero es insuficiente, Padre, claro. Esa es la realidad también. Y lo que hacemos nosotros justamente es tratar de cubrir esa diferencia, claro, que es importante. Yo recuerdo que ahí, no sé si era Puerto Cacupemí, porque está cerca de usted, Dina, eso. Sí, correcto, sí, Padre, que una de las comunidades. Una vez nos ofrecieron para ir cuando era la pandemia, cuando nosotros hacíamos este servicio a la gente, nos ofrecieron, parece que era de materiales incautados, algo así, que estaba ahí en esa zona. Y muchas así, fundaciones, lo que sea, sí, a quienes se lo ofrecían. Por eso nomás me vino esto, no sé si eso sigue, sí, se sigue haciendo, o eso van solamente para los amigos, como sabemos también, esos famosos, ¿verdad? Bueno, y vos, Alicia, ¿qué me contás? ¿Qué mensaje le querés dejar un poco a la gente? Sí, quiero utilizar un poco, Padre, el eslogan de nuestro santo fundador que decimos: todo es grande cuando es grande el corazón que lo da. Queremos invitarle a los jóvenes que muchas veces la ayuda que podamos dar no se base solamente en un apoyo económico. A veces
cuando somos jóvenes es como que siempre queremos dar lo mejor de nosotros en forma exponencial, muy grande, pero en realidad en los detalles, ¿verdad? En el detalle, dando con amor y desde el corazón, porque eso es lo que más nosotros hemos experimentado con los residentes del Pequeño Cotolengo. Entonces, acércate a tu comunidad, a tu iglesia, porque realmente necesita de jóvenes como vos, como para que puedan activar y puedan ser testimonio. Nosotros empezamos también de la misma manera, fuimos llamados por un amigo, por un conocido, por alguien que nos invitó un ratito a la iglesia y fuimos llamados, nos quedamos ahí y ya llevamos, no sé, contando ya son 10 años, ¿verdad? Entonces, 10 años ya que están. 10 años Y ahora ya que son estamos. coordinadores, ¿verdad? Coordinadores, sí. Sí, sí, Entonces, eso queremos seguir siendo para los Y jóvenes, ¿verdad? ahí, Ellos ahí puedan- están también las hermanas, ¿o no? De Don Orione. No, aquí están solo los padres. Solamente están los padres. Ya, sí, sí, porque creo que tienen también la parte femenina, ¿verdad? Sí, correcto, padre. Pero están en otros países, sí. En están otros las países, en hermanas, Paraguay sí. todavía no tenemos. En Paraguay todavía. Bueno, hay que Entonces, seguir rezando, no como vos estás hablando nomás, pero vos ya estás casada, pero me dio, vos hablabas como una hermanita ya, ¿entendés? Tu esposo te miró así, ya decía, no, Así no se y yo te comporta miraba en casa, hoy, no, yo ya te ya, miraba ya, como no. un sacerdote, ya te miraba, y tu esposa ya te miraba. Bueno, pero se dan cuenta que se puede hacer un lindo servicio dentro de la vida de familia, ¿verdad? Así Ustedes es. todavía no tienen hijos, ¿verdad? Todavía no. Bueno, esperen todavía para seguir sirviendo más. Ok. No, no hagan pasar mucho tampoco, ¿verdad? Para no ser como yo suelo decir, no tienen que ser abuelos de sus hijos. Ok, está bien. Bueno, entonces nosotros vamos concluyendo nuestro programa, como siempre, con la palabra del Señor. Eso es lo que nos motiva, nos ayuda, y a estos grandes santos, San Juan Bosco, en este caso Don Orione. El nombre de Don Orione, San Luis. Oriente. San Luis, Luis Orione. Entonces, qué lindo, que ha entregado también su vida, y él justamente después decide, después de haber seguido con Don Bosco, salir de la congregación, pero justamente porque quería dedicarse mucho, mucho más a los enfermos, verdaderamente, a los Exacto. pobres, porque Don Bosco pues estaba con los pobres, ¿verdad? Pero así en general, educación, trabajo, con los jóvenes, vamos a decirle, jóvenes sanos, ya eso es. Pero después Don Orione se dio cuenta también que estaban los jóvenes, había muchos que estaban enfermos, y entonces a dedicarse. Y ahí en Claypole yo he visto, pero verdaderamente, sobre todo en aquel tiempo nuestro, que eran por algunas cosas de lo que eran las famosas pastillas anticonceptivas. Ustedes no saben el desastre de muchos que nacieron, que nomás no baila, y entonces lastimosamente, es una cosa monstruosa. Pero en fin, ahora no sé porque hace mucho que no voy más por ahí, pero te tocaba el corazón, ¿verdad? Las enfermedades que existían por nuestro egoísmo. Bueno, entonces la palabra del Señor, nosotros hoy al concluir este día también este programa, yo les agradezco sinceramente a ustedes que nos hayan visitado, del libro de Ezequiel. El profeta Ezequiel nos habla así en el capítulo 11, versículo 17 en adelante. Dile eso, pues, así dice el Señor Yahvé: los recogeré de los pueblos, los reuniré fuera de los países a donde fueron dispersados, y les daré la tierra de Israel. Allí irán y sacarán todas las cosas detestables, todas las abominaciones que allí haya. Para eso les daré un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que caminen según mis normas, cumplan mis preceptos y los lleven a cabo. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Qué hermoso que es esto, ¿verdad? Lo que el profeta Ezequiel, fuerza de Dios, quiere decir la palabra Hesek-el, ¿verdad? Dios, fuerza. Y es eso lo que necesitamos. Pero el Señor aquí nos dice que para tener ese corazón nuevo, necesitamos justamente escuchar su palabra. Solamente desde ahí podemos fortalecernos y hacer todo lo que ustedes están haciendo también, ¿verdad? Porque yo supongo y entiendo, y el solo hecho como ustedes están narrando y están contando su experiencia de Dios en este trabajo tan lindo que realizan, es porque sienten ese llamado del Señor. Y les felicito, les agradezco también por este programa, a ustedes también, el hecho de venir hoy a compartir con nosotros y compartir sobre todo con los jóvenes, con las familias. Y como siempre, nuestro programa, lastimosamente, ya estamos concluyendo. Lo hacemos con la bendición del Señor. Después de esta lectura que nos anima, lo que nos dice Ezequiel: yo les daré
un corazón nuevo. Sacaré ese corazón de piedra y pondré un corazón de carne para que sean sensibles a las necesidades de la gente, sobre todo de los enfermos, como el que ustedes nos han hablado. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima entonces, queridos amigos, con más Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Hasta aquí, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo por este canal.